Bienvenidos a Arifrian TV World. Un canal de noticias, tecnología, informes y análisis militares. No te olvides de apoyar a Arifrian TV World para seguir subiendo vídeos interesantes. Ningún país o ejército de Oriente Medio desafió a los Estados Unidos, solo Irán. Irán golpeó la base que Trump había visitado anteriormente, con misiles preparados intencionalmente a plena vista de los satélites de Estados Unidos el 3 de enero, después de la medianoche. Las noticias sobre el asesinato del general de división iraní Qasem Soleimani, el general de brigada Hussein Pourjafari, el coronel Sharoud Muzafari Nia, el mayor Adi Kameri y el capitán Waid Zamanian llegaron a la embajada iraní en Bagdad. Los oficiales de la embajada estaban en contacto con el convoy, y de repente la comunicación se interrumpió. Soleimani tenía inmunidad diplomática y el gobierno iraquí le había pedido oficialmente que ayudara a derrotar a ISIS. Además, el convoy fue atacado justo antes de un puesto de control iraquí que sabía que el comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis estaba en el convoy junto con su equipo de protección. La noticia fue comunicada a Teherán y de ahí a la casa del líder iraní de la revolución Sayyed Ali Khamenei. Pertenecemos a Alá y a él volveremos. Estos versos del Corán que un creyente pronunciaría cuando se anuncie la muerte de alguien que conoce, sea o no cercano a él. Es un recordatorio de que todos los humanos son mortales. Esa fue la primera reacción de Sayyed Khamenei cuando le llegó la noticia de la muerte de un hijo. Esa fue la cercanía de Sardar Soleimani con Sayyed Khamenei. Soleimani se ganó el título de mártir viviente debido a las muchas ocasiones en que su vida estuvo en peligro mientras luchaba contra ISIS y Al-Qaeda en Irak y Siria. Soleimani dejó Beirut y durmió en Siria el 1 de enero, no lejos del aeropuerto de Damasco. En cada viaje a Siria, solía reunirse con todos los comandantes, después de las oraciones de la mañana y justo antes de que saliera el sol, durante un máximo de 2 horas. Ese día mantenía a todos los comandantes para el almuerzo y les permitía salir justo antes de la puesta del sol. No dejaba de hablar, dejando sus instrucciones para su equipo de comandantes en el Levante. El capitán Waid Zamanian solía ser su compañero inseparable. Al llegar, el mayor general fue recibido por oficiales iraníes e iraquíes en el aeropuerto de Bagdad, donde un avión no tripulado estadounidense los asesinó. Según una fuente bien informada del Eje de la Resistencia, cuando se enteró del asesinato, Sayyed Khamenei convocó una reunión de sus comandantes en las primeras horas posteriores al asesinato e instruyó: prepárese para una respuesta enérgica. Anunciaremos nuestra responsabilidad directa, para que nuestro enemigo sepa que lo desafiamos cara a cara y no de la forma cobarde en que los Estados Unidos mataron a Soleimani y sus compañeros. Golpea al ejército de Estados Unidos para romper su arrogancia en el mismo teatro en el que han ejecutado este vil asesinato. Muchos escenarios fueron establecidos frente a Sayyed Khamenei. La primera elección fue Ain al-Assad, la base aérea más significativa y sustancial de Irak, donde el presidente Trump aterrizó en lo que consideró el lugar más seguro de Irak. Irán conoce cada detalle de la base. Sus aviones no tripulados y su inteligencia fueron lo suficientemente buenos para identificar el contenido de cada hangar y construcción. También se preparó un plan para un segundo golpe contra una base de Estados Unidos fuera de Irak a través del Golfo Pérsico, más poderoso y doloroso que el primer objetivo, en caso de que Estados Unidos respondiera al golpe de Ain al-Assad. También se organizó un tercer golpe, mucho más poderoso y destructivo que los dos primeros contra la base más importante de Estados Unidos en Oriente Medio. Este golpe tenía como objetivo causar muchas bajas, muchas más que las posibles represalias de Estados Unidos. 3 planes, 3 escenarios, todos planeados para ser ejecutados uno tras otro durante 3 golpes consecutivos. Sayyed Ali Khamenei aprobó todas estas respuestas para que sus comandantes no tuvieran que pedir su bendición. Después de eso, Sayyed Khamenei instruyó a sus comandantes para que volvieran a él para recibir más instrucciones y para que declararan una movilización general del país, donde se anunciaría una guerra total contra los Estados Unidos si había respuestas militares a todos los golpes iraníes. En este último escenario, Sayyed Khamenei ordenó un plan en el que cientos de misiles se habrían lanzado simultáneamente contra todas las bases militares de Estados Unidos en los países que rodean a Irán, en el Levante y más allá. Todos los aliados de Irán en Oriente Medio estarían involucrados, y los aliados de Estados Unidos serían alcanzados directamente. Pero esta decisión final requeriría la última evaluación de Sayyed Khamenei.
Ese era un escenario previsible que el presidente de los Estados Unidos, con su decisión de retirarse, a pesar de las bajas humanas y la destrucción infligida a la base militar de Ain al-Assad, logró evitar. Irán no usó ningún misil en sus silos para alcanzar los objetivos de Estados Unidos en Ain al-Assad. Al contrario, los misiles se desplegaron abiertamente y se prepararon para ser lanzados 2 días antes bajo los ojos de los satélites estadounidenses. Llegaron a Irán mensajes de diplomáticos pidiendo que se abstuvieran de tomar represalias o al menos que suavizaran la respuesta. Todas las peticiones fueron rechazadas. Irán evitó sorprender a los Estados Unidos. Si Irán hubiera querido sorprender a los Estados Unidos, los misiles habrían sido lanzados desde sus silos sin previo aviso. Era un desafío directo a la hegemonía de los Estados Unidos. Además, Irán informó a los Estados Unidos de que el golpe se acercaba, desafiando aún más al presidente Trump y a su aparato militar en el Oriente Medio, al demostrar que Irán no teme las consecuencias, dijo la fuente. Irán envió sus drones sobre Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos y otros países cercanos a la luz del día sobre las bases estadounidenses. Fue una señal de que Teherán estaba preparado para la guerra y una indicación del banco de objetivos iraníes. Los líderes iraníes estaban dispuestos a llegar al punto de no retorno si era necesario. Nadie en Irán acepta renunciar al programa de misiles que se ha convertido en el orgullo del pueblo iraní y sus fuerzas armadas. Cuando los Estados Unidos bombardearon a cientos de contratistas rusos en Siria, que estaban cruzando el río Éufrates para perseguir los restos de ISIS, Rusia decidió no responder. Ningún país o ejército de Oriente Medio desafió a los Estados Unidos, especialmente cuando los Estados Unidos desplegaron decenas de miles de tropas y equipo en Oriente Medio. Solo Irán ha desafiado directamente la hegemonía y el poder militar de los Estados Unidos. El eje de la resistencia confirmó el equilibrio del miedo e impuso una política de disuasión a los Estados Unidos en el Oriente Medio. Irán desafió abiertamente a los Estados Unidos y declaró su responsabilidad sin temor a las consecuencias. Irán tomó un riesgo calculado, seguro, pero telegrafiar el ataque por adelantado no significa sin miedo a las consecuencias. Hasta ahora, los Estados Unidos han confirmado al menos 64 bajas sufridas. Hace algún tiempo Irán anunció que las bajas de los Estados Unidos no fueron menos de 80. El presidente Trump pensó que estaba viviendo un momento histórico en su vida en el que podía hacer lo que quisiera sin temor a las consecuencias. Creía que ningún país del mundo se atrevería a desafiarlo. También se le informó de que Irak estaba dividido, que ningún gobierno podía impugnar la violación de su soberanía, y que Irán ya no es tolerado en Mesopotamia. Probablemente se le informó de que la quema de 2 consulados iraníes era suficiente para expulsar a Irán de Irak. Tal vez imaginó que el asesinato de Sardar Qasem Soleimani quedaría impune, y se jactó de matar 2 por el precio de 1. Él y su equipo también creyeron erróneamente. Y supongo que aún lo encuentran. Que su máxima presión y sus duras sanciones pondrían a Irán de rodillas. Dijo que esperaría junto al teléfono a que Irán llamara, demostrando su ignorancia del Irán, su mentalidad, cultura, paciencia, dureza y orgullo. La magia se volvió contra el mago y Trump le hizo un gran regalo al Irán al permitirle bombardear su ejército y desafiarlo cara a cara. Trump temía anunciar el número de bajas en la primera semana. El Pentágono ahora está publicando una parte de la realidad cada semana. Los Estados Unidos, no Irán, han mostrado su temor. En realidad, al final, ambos demostraron que no quieren la guerra y al final, ambos se tragaron parte de su orgullo para evitarla. Todas las bases militares de Estados Unidos se han convertido en una amenaza para los países anfitriones en Oriente Medio. Estas bases ya no sirven para proteger a estos países, sino que se han convertido en objetivos perfectos para Irán en caso de guerra. Proporcionan una lista abrumadora de objetivos para Irán. Ningún lugar será seguro para las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio si se cruzan las líneas rojas, como ocurrió con el asesinato de Sardar Soleimani, dijo la fuente. Además, según informes de Asian Times News, Irán tuvo que ver con el derribo de los agentes del avión de la CIA en Afganistán, que estuvieron involucrados con el asesinato de Qasem Soleimani.